Vamos a ver algunos conceptos clave y símbolos más usuales. Cuando hablamos del tamaño de la población, que estamos trabajando con parámetro, lo representamos con la letra N mayúscula. Cuando hablamos del tamaño de la muestra, que estamos trabajando con el estadígrafo, lo representamos con la letra N minúscula. La media aritmética, cuando hablamos de la media poblacional, lo representamos con la letra griega mu. Cuando hablamos de la muestra, de la media muestral, lo representamos con la X rayita arriba. Cuando estamos hablando de la varianza, lo representamos con la letra griega sigma elevada al cuadrado. Y cuando hablamos de la varianza de la muestra, lo representamos con la letra S elevada al cuadrado. La desviación estándar se representa con la letra griega sigma. Y la desviación estándar de la muestra con la letra S. Cuando hablamos de la proporción de la población, lo representamos con la letra P mayúscula. Y cuando hablamos de la proporción de la muestra, lo representamos con la letra P minúscula. Les recomiendo que anoten estos símbolos porque cuando estemos trabajando, a lo mejor se les pide la media poblacional y ustedes digan, es que no me sé la fórmula de la media poblacional. Yo nada más me sé la fórmula de la media muestral. Entonces, para que ustedes vayan asociando los símbolos también de la población con los símbolos de la muestra. Las medidas de dispersión y la curva normal. Para la clase del día de hoy solo vamos a ver las medidas de dispersión. Y estas son el rango, la varianza y la desviación estándar. Las medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central podrían usarse para resumir en un solo valor lo que es promedio, pero estas no nos dan un cuadro completo. Para esto necesitamos los estadísticos de dispersión, que estos describen cómo se dispersan las puntuaciones de una variable. Aquí también se utilizan variables que son numéricas, tanto de intervalo de razón, a lo largo de la distribución muestral. Ahí en su pantalla ustedes están viendo la variable de edades. En las dos gráficas son variables de edades. Tienen el mismo valor de la media. Ahí la media de edad es 8.5 años en la primera gráfica y en la gráfica de abajo la media de edad también son 8.5 años. Si nosotros nos quedamos con ese valor, no nos está reflejando qué tanto se dispersan las puntuaciones alrededor de la media. Entonces, para eso nosotros vamos a necesitar tanto la varianza como la desviación estándar para saber qué tanto se dispersan las puntuaciones alrededor de la media. Ustedes se fijan que en la primera gráfica están todas dispersas a lo largo de la distribución y en la segunda gráfica todo se concentra al centro de la distribución. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos saber cómo se dispersan estos valores en la distribución. La primera medida de dispersión es para el rango con puntaje sin procesar. Nos dicen que es una medida de dispersión rápida, pero es aproximada, no es exacta. Y pues ustedes ya saben cómo se obtiene el rango, ya vieron la fórmula que es el dato máximo menos el dato mínimo. Aquí nos sugieren primero ordenar las puntuaciones. Aquí está el ejemplo, nos dan 21, 23, 43, 26, 20, 21 y 25. Y entonces el paso 1 nos dice que hay que ordenar esos valores de menor a mayor. Y entonces ya ordenamos 20, 21, 21. Aquí digo 2 veces 21 porque son los datos sin procesar, no estamos en frecuencias. 23, 25, 26 y 43. Y la fórmula del cálculo del rango es el dato máximo menos el dato mínimo. Como ya están ordenados estos puntajes, ya nada más detectamos cuál es el dato máximo, que es 43, y detectamos cuál es el dato mínimo, que en este caso viene siendo 20. Entonces restamos 43 menos 20 y tenemos un rango igual a 23. El rango cuando tenemos una distribución de frecuencia simple. Tenemos la variable X, que es cuántos hermanos tienen, y aquí viene 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. La fórmula, se aplica la misma fórmula, rango, tenemos que detectar el dato máximo menos el dato mínimo.
Y vemos que el 6 es el dato máximo y 0 es el dato mínimo. Restamos 6 menos 0 y tenemos un rango de 6. La última modalidad para obtener el rango es para datos agrupados. Aquí tenemos una tablita de frecuencias para datos en intervalos o agrupados y la fórmula es el límite superior menos el límite inferior, pero de todo el conjunto de datos. El límite superior de este conjunto de datos es 99 y el límite inferior de este conjunto de datos es 60. Entonces restamos 99 menos 60 y tenemos un rango igual a 39. Vamos a describir, antes de explicar los problemas, qué es la varianza. Nos dice que es la variación promedio de las puntuaciones en una distribución y la fórmula es la siguiente. Sigma elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de x cuadrada entre n menos la media elevada al cuadrado. De una vez explicamos la desviación estándar y nos dice que la desviación estándar describe la forma en que las puntuaciones de una variable de intervalo de razón se dispersan por la distribución en relación con la puntuación media. Y la fórmula es sigma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x cuadrada entre n menos la media elevada al cuadrado. Les pido por favor que anoten estas fórmulas y si ustedes se pueden dar cuenta que la fórmula de la varianza y la fórmula de la desviación estándar son casi iguales, solamente que la desviación estándar se le saca la raíz cuadrada. Esto es un punto a nuestro favor, porque si nosotros sacamos la varianza, el resultado de la varianza nada más le sacamos la raíz cuadrada y por ende ya tenemos la desviación estándar. Entonces esto nos va a facilitar mucho el proceso para obtener la desviación estándar. Vamos a hacer el primer ejemplo para obtener la varianza para datos sin procesar. Aquí tenemos la variable X. Vamos a suponer que estos son edades. Aquí hay dos personas que tienen 20 años. Aquí no estamos trabajando con frecuencias, por eso no pongo 20 igual a 2 con la columna F. Aquí son los puntajes directos. Recuerden que estos puntajes son sin procesar, son puntajes en bruto. Hay dos personas que tienen 20 años. Aquí está 20. Dos personas que tienen 18 años. Y 4 personas que tienen 15 años y una persona que tiene 13. Este es el primer paso. Nos dice que hay que ordenar. Tenemos que ordenar del mayor al menor. Aquí está, del mayor es 20, el menor es 13. Ya está ordenado. Después nos dice que tenemos que agregar una columna y elevar al cuadrado cada puntaje sin procesar. Entonces vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos valores y poner una columna que se llame x cuadrada. Entonces eso es lo primero que tenemos que sacar antes de sacar la varianza. Elevamos al cuadrado 20, nos da 400. 20 al cuadrado 400. Elevamos al cuadrado el número 18 y nos da 324. 18 al cuadrado 324. Después sigue elevar al cuadrado el número 15, nos da 225. Está 4 veces, lo pasamos 4 veces, 225, 225 y 225. Por último, tenemos el número 13 y nos da 169 elevado al cuadrado. Entonces ponemos 169. Ya tenemos la columna de que tenemos los datos elevados al cuadrado. Acuérdense que la fórmula, para sacar la varianza, necesitamos la media. Entonces, ustedes ya saben cómo sacar la media para datos sin procesar. Y la fórmula de la media es la sumatoria de x entre n. Entonces, aquí está x, vamos a sumar 20 más 20 más 18 más 18 más 15 más 15 más 15 más 15 más 13. Entonces, vamos a poner ahí el resultado. Agregamos una línea para sacar las sumatorias. Entonces, aquí ponemos la sumatoria de x es igual, hacemos la suma y nos da 149.
También tenemos que sacar la sumatoria de x cuadrada porque la fórmula de la varianza así nos la indica. Ahorita la vamos a poner en el pizarrón, la fórmula de la varianza. Entonces, de una vez que estamos aquí sacando sumatorias, sacamos la sumatoria de x cuadrada. Entonces, sumamos 400 más 324 hasta sumar 169 y la sumatoria nos da 2517. Entonces, lo escribimos. La sumatoria de x cuadrada es igual a 2517. Entonces ya tenemos ambas sumatorias. Ese es el paso número 1, ordenar los puntajes, elevarlos al cuadrado y sacar las sumatorias de ambas. El segundo paso, hay que sacar la media. Entonces el paso número 2, ustedes recuerdan la fórmula de la media, hay que sacar la media. Y la fórmula de la media es x rayita arriba es igual a la sumatoria de x entre n. Vamos a sustituir los valores de la fórmula para poder obtener la media. Entonces la media es igual, la sumatoria de x es 149 entre n. Aquí no nos están dando n, pero ustedes saben que el número de casos es el total o lo que viene siendo n. Entonces vamos a contar para saber por qué vamos a dividir. Entonces empezamos. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces n es igual a 9. Entonces vamos a dividir 149 entre 9 y la media nos da 16.56. Lo escribimos 16.56. Y ya tenemos la media. En la fórmula de la varianza nos piden la media elevada al cuadrado. Entonces, como en este paso ya sacamos la media, vamos a elevarla al cuadrado para que nos sirva esa información. Entonces, vamos aquí en este mismo paso, vamos a elevar al cuadrado la media. Aquí el x rayita arriba elevada al cuadrado. Entonces, ya sabemos que la media nos dio 16.56. Elevado al cuadrado nos da 274.23. 274.23. Y ya tenemos la media elevada al cuadrado. El siguiente paso es escribir la fórmula de la varianza y sustituir los valores. En la fórmula, entonces vamos a recordar la fórmula de la varianza que les acabo de pasar en la pantalla. Vamos a leer la letra griega sigma elevada al cuadrado es igual a la sumatoria de x cuadrada entre n menos la media, x rayita arriba, elevada al cuadrado. Esta es la fórmula de la varianza. Sustituimos los valores y la sumatoria de x cuadrada, aquí ya la tenemos, que es 2517. 2517 entre n ya sabemos que es 9, ya contamos los casos, aquí lo habíamos sacado, entonces n es 9. Menos la media elevada al cuadrado, aquí ya teníamos la media y la elevamos al cuadrado y nos dio 274.23. Entonces ponemos 274.23. Entonces ya tenemos sustituido los valores en la fórmula. Vamos a hacer la división. Sacamos otra vez. La varianza es igual, hacemos la división de 2517 entre 9 y nos da 279.67. Entonces ponemos aquí 279.67 que está restando a 274.23 menos 274.23. Y el resultado de la varianza es igual a 5.44. Ya tenemos el resultado de la varianza de puntaje sin procesar. El siguiente paso, bueno, hasta aquí ya sería obtener la varianza, pero aquí mismo, para no hacer otra vez lo mismo, poner la tablita, elevarlo al cuadrado, acuérdense que la fórmula de la desviación estándar es muy parecida a la fórmula de la varianza. Aquí la tenemos, la fórmula de la varianza, nada más que se saca la raíz cuadrada. Entonces, el resultado de la varianza, solamente le sacamos la raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar. Entonces, vamos a escribir
De nuevo, al paso, vamos a poner como paso número 4, sacar la desviación estándar. La fórmula de la desviación estándar es sigma es igual a la sumatoria de x cuadrada entre n menos la media elevado al cuadrado. Como ya hicimos todo ese proceso y que fue el resultado de la varianza, solamente a la varianza le vamos a sacar la raíz cuadrada y ya nos tenemos, por ende, la desviación estándar. La desviación estándar nos da 2.33. Continuamos con el ejemplo para distribución de frecuencia simple. Aquí vamos a marcar los pasos que necesitamos para obtener tanto la varianza como la desviación estándar para los datos de frecuencia simple. Y aquí nos dice multiplicar cada valor de x por su frecuencia y elevarla al cuadrado. Hagan de cuenta, aquí tenemos la variable x, que la variable es cantidad de hermanos. Acuérdense que estos datos son para variables numéricas. Y la respuesta es, hay gente que tiene 6 hermanos, 5, 4, 3, 2, 1 y 0 hermanos. Aquí están ordenados del mayor al menor. Acuérdense que eso es bien importante, ordenar del mayor hacia el menor. La frecuencia, esto también nos lo va a dar la redacción del problema. Aquí tenemos las frecuencias. Los que tienen 6 hermanos fueron 5, los que tienen 5 hermanos fueron 9 y así sucesivamente. Aquí nos dice que tenemos que multiplicar x por la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar 6 por 5 y lo vamos poniendo aquí en la tablita. Entonces 6 por 5, 30. Después vamos a multiplicar 5 por 9 y nos da 45. Vamos a multiplicar 4 por 12 y nos da 48. Vamos a multiplicar 3 por 15 y nos da 45. Después multiplicamos 2 por 12 y nos da 24. Vamos a multiplicar 1 por 9 y nos da 9. Y por último vamos a multiplicar 0 por 4 y nos da 0. Hasta ahí no creo que tengan ningún problema. Después aquí tenemos que agregar otra columna que se llame fx, que la vamos a multiplicar otra vez por x para poder sacar la varianza y la desviación estándar. Ahorita vamos a checar su fórmula. Entonces aquí tenemos fx, la volvemos a multiplicar por x, que viene siendo esta primer columna, que es la cantidad de hermanos. Entonces vamos a multiplicar 30 por 6 y nos da 180. Bueno, aquí quiero hacer un comentario. La columna es fx por x, pero se abrevia fx cuadrada. Pero esto no quiere decir que esta la tenemos que elevar al cuadrado. Mucho ojo porque se pueden equivocar, sino que la vamos a multiplicar otra vez por x. Entonces 30 por 6 nos da 180. Ahora multiplicamos 45 por 5, nos da 225. Multiplicamos 48 por 4 y nos da 192. Multiplicamos 45 por 3 y nos da 135. 24 multiplicado por 2 nos da 48. 9 multiplicado por 1 nos da 9. Y 0 multiplicado por 0 nos da 0. Entonces ya tenemos la columna de fx cuadrada. Ya que estamos aquí, vamos a sacar las sumatorias para conocer lo que es n, la sumatoria de fx, que esta nos va a servir para obtener la media, y la sumatoria de fx cuadrada, que esto nos va a servir para obtener tanto la varianza como la desviación estándar. Entonces vamos a sumar 5 más 9 más 12 más 15 más 12 más 9 más 4 y nos da 66. N es igual a 66. Después sacamos la sumatoria de fx, aquí le ponemos sumatoria de fx y es igual a, sumamos 30 más 45 más 48 más 45 más 24 más 9 más 0 y nos da 201.
Ahora vamos a sacar la sumatoria de fx cuadrada, entonces aquí le ponemos sumatoria de fx cuadrada es igual, vamos a sumar 180 más 225 más 192 más 135 más 48 más 9 más 0 y nos da 789. Ok, ya tenemos el paso número 1. Ahora el paso número 2, tenemos que sacar la media. Y ustedes recordarán la media. ¿Se alcanza a ver? Sí. Bueno, la media para los puntajes directos, la fórmula, se los recuerdo, que era la sumatoria de x entre n. Y la media para los datos en frecuencia simple y en frecuencia agrupada es la media es igual a la sumatoria de fx entre n. Le tenemos que agregar la f, que son las frecuencias, porque estamos trabajando con frecuencias. Entonces vamos a anotar la fórmula para que recordarla, como la teníamos. Entonces la x rayita arriba, que viene siendo la media, es igual a la sumatoria de fx entre n. La sumatoria de fx, aquí la tenemos, es 201, entonces ponemos 201 entre n, aquí está la sumatoria de las frecuencias, es 66, eso es lo que vale n. Entonces vamos a dividir 201 entre 66 y nos da 3.05, ese es el valor de la media, 3.05. Eso es lo que vale la media. Pero como igual que los problemas anteriores, para sacar la varianza y la desviación estándar, la media la tenemos que elevar al cuadrado. Ya que estamos en el paso de la media, de una vez la elevamos al cuadrado para evitarnos hacer más operaciones. Vamos a anotar la media, x rayita arriba, elevada al cuadrado, es igual. Entonces lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado 3.05. y nos da el resultado 9.3. Entonces aquí le ponemos 9.3 y ya tenemos la media elevada al cuadrado, que ahorita la vamos a ocupar para la fórmula de la varianza. El paso número 3 sería sacar la varianza. Entonces el paso 3, varianza. Y la fórmula de la varianza es la siguiente. Sigma cuadrada es igual a la sumatoria de fx cuadrada entre n menos la media elevada al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para obtener la varianza. Ya tenemos la sumatoria de fx cuadrada, que es nuestra última columna. Aquí está. Y nos dio 789. Entonces, vamos a sustituir los valores en la fórmula. Entonces, aquí es 789 entre n, n ya también la tenemos, aquí está la sumatoria de las frecuencias es n, nos da 66, ponemos 66, menos la media, aquí está la fórmula, menos la media elevada al cuadrado, pero ya la habíamos sacado acá en el paso número 2, y la media nos da 9.3, entonces también la ponemos aquí, 9.3. Ya sustituimos los valores, vamos a poner la varianza es igual, vamos a hacer la operación de 789 entre 66 y nos da 11.95. Entonces ponemos 11.95 que está restando a la media elevada al cuadrado, que es 9.3. Hacemos la resta entre 11.95 y 9.3 y nos da 2.65. Y este es el resultado de la varianza. Aquí mismo vamos a sacar la desviación estándar, entonces vamos a ponerlo como el paso número 4, desviación estándar. Anotamos la fórmula de la desviación estándar para datos en frecuencia. Sigma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fx cuadrada entre n menos la media elevada al cuadrado.
Pues ya sabemos que todo esto es la varianza, entonces, pero sin la raíz cuadrada, entonces vamos a sacarle al resultado de la varianza la raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar. Entonces la raíz cuadrada de 2.65, la raíz cuadrada de 2.65, entonces la desviación es igual a 1.63. Y este sería el valor de la desviación estándar. El último ejemplo para sacar la varianza y la desviación estándar para datos agrupados, se los voy a explicar a continuación. Aquí está el primer paso. El primer paso nos dice que tenemos que sacar el punto medio para después multiplicar el valor de x por f y después para obtener la fx cuadrada. Entonces vamos a explicar. Estas dos columnas nos lo da la redacción del problema del caso. Es la columna donde vienen los intervalos, en este caso son calificaciones. Después viene la columna de la frecuencia, esto también nos lo da el caso. Vamos a agregar una columna que se llame punto medio para que sea X para nosotros. Acuérdense que tenemos que hacer operaciones y con intervalos no lo podemos hacer, entonces por eso tenemos que sacar el punto medio. Y explico otra vez el procedimiento para obtener el punto medio. El punto medio se suma el intervalo menor más el intervalo superior y se divide entre 2. Entonces vamos a sumar 95 más 99 y lo dividimos entre 2 y nos da 97. Y lo colocamos aquí en la columna que se va a llamar punto medio. Hacemos lo mismo para los demás renglones. Sumamos 90 más 94, el resultado entre 2 nos da 92. 85 más 89, el resultado entre 2 nos da 87. 80 más 84, el resultado entre 2 nos da 82. 75 más 79, el resultado entre 2 nos da 77. 70 más 74, el resultado entre 2 nos da 72. 65 más 69, el resultado entre 2 nos da 67. Y por último, 60 más 64, el resultado entre 2 nos da 62. Ya tenemos la columna de punto medio. Después, acuérdense que para sacar la media, nosotros necesitamos la columna de fx, porque la fórmula de la media para datos agrupados y para datos en frecuencia simple es la sumatoria de fx entre n. Entonces tenemos que agregar una columna que se llame fx y es nada más multiplicar f por x o x por f. Entonces vamos a multiplicar 5 por 97 y nos da 485. Multiplicamos 9 por 92 y nos da 828. Multiplicamos 12 por 87 y nos da 1044. Multiplicamos 82 por 15 y nos da 1230. Multiplicamos 77 por 12, nos da 924. Multiplicamos 72 por 9, nos da 648. Multiplicamos 67 por 4, nos da 268. Multiplicamos 62 por 3 y nos da 186. Ya completamos la columna fx. La siguiente columna, que es fx cuadrada, que recuerden muy bien que la fx se va a multiplicar por x, no se va a elevar al cuadrado esto que quede bien claro. Se va a multiplicar la columna fx otra vez por x, aquí está, fx otra vez por x, se abrevia y queda fx cuadrada. Ok, vamos a multiplicar 485 por 97, 828 por 92 y así sucesivamente. Entonces vamos a colocar los resultados de las multiplicaciones. Entonces 485 por 97 nos da 47.045. 828 por 92 nos da 76.176.
1044 por 87 nos da 90.828. 1230 por 82, 100.860. 924 por 77 nos da 71.148. 648 por 72 nos da 46.656. 268 por 67 nos da 17.956. 186 por 62 nos da 11.532. Ya que tenemos estas columnas, vamos a sacar sumatorias antes de pasar al paso número 2. Sumamos las frecuencias para sacar lo que es n y el total, y sumamos 5 más 6 más 12 más 15 más 12 más 9 más 4 más 3 y nos da un total de 69. Eso es lo que viene siendo n. Sumamos la columna fx, que esta columna de fx nos va a servir para obtener la media. Sumamos 485 más 828 más 1044 hasta llegar a 186. Y la sumatoria de fx es igual a 5.613. Y aquí les pongo que es para sacar la media, para recordar que es para la media. Por último, sumamos la columna de fx cuadrada, sumamos 47.045, 76.176 hasta llegar a 11.532 y nos da 462.201. Aquí ponemos la sumatoria de fx cuadrada es igual a 462.201. Ya, entonces ya tenemos las sumatorias. El siguiente paso, el paso número 2, es obtener la media para datos agrupados. Entonces la fórmula de la media para datos agrupados es x rayita arriba es igual a la sumatoria de fx entre n. Sustituimos los valores y la sumatoria de fx aquí la tenemos, que es 5.613. 5.613 entre n. N son 69 casos, 69 personas. Hacemos la división de 5.613 entre 69 y tenemos una media de 81.35. Antes de pasar al paso número 3, vamos a sacar la media elevada al cuadrado. Entonces vamos a, aquí mismo, ponemos x elevada al cuadrado, la media elevada al cuadrado es igual. Si aquí ya tenemos la media, que es 81.35, elevada al cuadrado nos da 6.617.8. Entonces lo anotamos, 6.617.8. Entonces ya tenemos la media elevada al cuadrado que la vamos a ocupar en la fórmula de la varianza. El paso número 3 es sacar la varianza. La fórmula de la varianza es igual que la de la frecuencia simple. Y para la frecuencia en datos agrupados es lo mismo, que tenemos que utilizar la fx cuadrada. Anotamos la fórmula. Sigma cuadrada es igual a la sumatoria de fx cuadrada entre n menos la media elevada al cuadrado. Esta es la fórmula de la varianza para datos agrupados. Sustituimos los valores y es igual, la sumatoria de x cuadrada ya la tenemos aquí, que es 462.000
201 entre n es 69, aquí tenemos la sumatoria de las frecuencias, menos la media elevada al cuadrado, ya la tenemos elevada al cuadrado, aquí está el resultado, es 6.617.8. Pasamos de este lado, varianza es igual, hacemos la división de 462.201 entre 69 y el resultado nos da 6.698.6, que le vamos a restar la media elevada al cuadrado, nada más la pasamos, menos 6.617.8 y el resultado de la resta es 80.7 y este es el valor de la varianza. El paso número 4, sacar la desviación estándar. Y la fórmula de la desviación estándar también es igual que la de frecuencia simple. Recordamos, sigma es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fx cuadrada entre n menos la media elevada al cuadrado. Como ya tenemos esta parte de la fórmula, ya nada más al resultado de la desviación estándar, de la varianza, le sacamos la raíz cuadrada a 80.7 y tenemos una desviación estándar de 8.99. Este es el resultado de la desviación estándar. Para la siguiente sesión les pido elaborar los mismos problemas que ustedes realizaron para las medidas de tendencia central, pero ahora esos mismos problemas los van a hacer para las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, recuerden que es el rango, la varianza y la desviación estándar los van a hacer tanto para puntajes directos, datos en frecuencia simple y datos en frecuencia agrupada.